Hola amigos, bienvenidos a la introducción de la serie Cómo aumentar mi fe para pagar deudas y evitarlas. Quiero explicarles este curso cómo lo podemos enfocar, porque este no es un curso para nosotros enriquecernos financieramente, pero podría llegar a pasar. Lo que yo sí estoy seguro es que si meditas todos estos consejos, estos tips y los pones en práctica, te garantizo al menos el 50% de posibilidades de que realmente salgas de las deudas y puedas tener la fe para no caer más en ellas. Y precisamente para nosotros lograr este objetivo es teniendo en cuenta unos puntos importantes para que a través de esta lupa estudies todo lo que te vamos a enseñar en esta serie. 1. Conocer qué bendice y qué maldice las finanzas. 2. Controlar la preocupación financiera. Todo ese estrés, esa angustia que nos lleva a tomar malas decisiones o a enfrentar la vida con una mentalidad derrotada. 3. Resistir a la tentación de pedir prestado o endeudarse. 4. Aprender a esperar y confiar en Dios. 5. Aprender a ser el administrador que Dios busca para dar de su reino. Y la sexta, la que para mí es la más importante, aumentar la fe hasta el punto de ser capaz de creer en lo imposible. Todo lo que vas a ver en la serie cuenta con su sustentación bíblica y con testimonios reales. Y para poder nosotros creer en esto que vas a ver, tenemos unos requisitos. Hay que creer en Dios Padre, su Hijo Jesús y en el Espíritu Santo. Es importante estar dispuestos a hacer cambios y a obedecer lo que la palabra instruye, porque va a ser la única manera de poder obtener resultados. La idea es comprender y aplicar los conceptos bíblicos independiente de que nosotros no tengamos ninguna experiencia financiera o con temas de negocios. Y vamos a manejar tres conceptos fundamentales para basar toda nuestra experiencia, que son la relación que hay entre la obediencia y la prosperidad, la transformación y la renovación de la mente a través de la obediencia a Cristo, y comprender que la abundancia de Dios no significa que todo sobre, sino que nada falte. De todo este tema de lo financiero, que es lo primero por donde Dios empezó a trabajar en mi vida, a fortalecer mi fe para que creyera en Él, yo tenía muchas experiencias y testimonios, pero cuando necesitaba sustentarlo bíblicamente, me encontré cosas que no las sabía y me parecen muy interesantes tenerlas en cuenta, como por ejemplo que el dinero es un aspecto relevante para Dios. Es increíble que las cuestiones económicas son nombradas más veces que la oración o la curación y la misericordia. Se habla 140 veces del dinero, 417 veces del oro y 320 veces de la plata. Sin embargo, el tema del pecado sí se nombra muchas más veces que el dinero, incluso con su palabra específica pecado y sus variaciones, que son más o menos unas 600 veces. Entonces a mí sí me pareció curioso que todo este Dios de amor, de bondad, de grandeza, le era tanta relevancia al dinero, pero me encontré un versículo que sustenta muy bien el porqué. En 1 Timoteo 6:10 dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero escuche bien, el amor al dinero, no que el dinero sea malo, es el amor. ¿Dónde están las riquezas en nuestro corazón? Ahí está el punto, ese es el problema. Las ideas y verdades que tenemos en nuestro corazón son muy difíciles de cambiar. Somos en cierta manera tan necios como son los argumentos que sostienen esas verdades en nuestro corazón. Por ejemplo, un padre que ha criado a un hijo toda su vida y ha creado ese lazo de amor con él, y luego después de muchos años se da cuenta que ese hijo biológicamente no es de él, este padre, a pesar de esa información, no va a dejar de amar a ese hijo como lo ama. Ese padre es capaz de seguir reconociéndolo como hijo por ese lazo de amor que se ha creado. Para el corazón de él ya es una verdad, a pesar de que exista la prueba de ADN para demostrarle lo contrario. Entonces aquí es donde yo vi que es importante revisar cuáles son las razones que sostienen ciertas ideas o verdades. Y vamos a definir algo. Las fortalezas son las ideas que tenemos definidas o la verdad que para nosotros es la absoluta. Y los argumentos son todas esas razones que nos sostienen esa fortaleza en nuestra mente. Y el problema es que para nosotros quitar una fortaleza mental no es solamente diciéndonos a algo que creemos o pensamos que no es así. No es suficiente. Esto en nada va a facilitar que dejemos de creerlo o que simplemente renunciemos a ello. Y la única manera de poder nosotros destruirla es poniendo una que la reemplace y también con los argumentos que la sostengan. Y como ejemplo les quiero compartir una de las fortalezas mentales más fuertes que yo enfrenté, que casi que no la puedo derribar, y era acerca de que la Biblia no era la palabra de Dios.
Y tenía 4 argumentos que realmente yo los defendía a capa y espada. A todos los que querían llevarme la contraria, pastores, amigos, quien me dijera algo contrario, yo no lo creía. Yo tenía mi fe fundamentada en que creo en Dios, pero que la palabra no es de Dios. Entonces les voy a compartir 4 puntos. El primero es que para mí era escrita por la mano de hombres, no por la mano de Dios. 2, que históricamente muchos la han usado para manipular la fe. 3, nadie ha podido demostrar si realmente todos esos relatos sucedieron. ¿Dónde están las pruebas? 4, es un libro muy viejo, está desactualizado. ¿Cómo vamos a aplicar esas enseñanzas al tiempo de hoy? Y hasta hace unos años esa era mi verdad y yo por eso no leía la Biblia o la leía con cierto escepticismo o me gustaba leer los versículos que sonaban a mi conveniencia y con los cuales le podía pedir a Dios cosas, pero no la parte en la que me tenía que comprometer. Entonces esa es una complejidad. ¿Cómo uno empieza a cambiar esa mentalidad? Un problema de esto es que no estamos realmente abiertos a cuestionar si estamos equivocados. Y hasta que no exista una duda, pues ¿quién se va a poner a revisar si en algo estamos equivocados? Además de los suficientes argumentos que tenemos para sostener esa fortaleza en nuestra mente. Y esto de las fortalezas en la mente lo enseña la palabra. En 2 Corintios 10:5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahí está el primer problema, que sin la ayuda de Dios y sin reconocer a Jesús como nuestro Salvador y sin la convicción del Espíritu Santo, será imposible renovar la mente y destruir esas fortalezas. Pero ahorita les quiero contar, entonces ¿cómo pude yo tumbar esas fortalezas en mi mente en contra de la palabra de Dios? Y créame que esos argumentos que le voy a compartir le van a ser a usted muy importante en caso de que todavía tenga alguna duda sobre la Biblia. Sobre mi primer argumento de que la palabra fue escrita por hombres, no por Dios, en 2 de Pedro 1:21 dice: porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. A pesar de que la misma Biblia está diciendo de que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo, para mí el argumento seguía siendo inválido, porque igual lo habían escrito los hombres. Entonces, en medio de esa relación que yo tenía con Dios, a través solo de oraciones y esos uno que otro versículos que me gustaba, empecé a experimentar mis primeras visiones cuando estaba dormido, o a veces estaba despierto y me venía un pensamiento súper explicado y sustentado con la palabra, o encontraba en un momento de éxtasis una respuesta a la pregunta y el por qué. Ahí empecé a entender a qué se referían con la inspiración para escribir. Asimismo, como yo pude ver esas verdades en sueños y visiones, constaté que en la palabra se sustentaba eso y ahora yo a usted le puedo compartir lo que pasó en mi mente porque lo vi, lo creí. Es posible que usted no lo ha experimentado y por eso no lo crea, pero si usted le pide a Dios que le ayude a encontrar revelaciones, el Señor empieza a revelar a usted, obviamente, lo que le edifique o lo que su edad espiritual por ahora pueda saber. Entonces para mí fue fácil derribar ese argumento porque ahora sí yo veía, esto sí pasa, y desde ahí yo confiaba de que sí fue por inspiración del Señor. Y aquí viene lo más importante, porque cuando tú logras encontrar que algo en lo que tú estás seguro no lo es o dudas de ello, también vas a empezar a dudar de las otras cosas que crees que estás en lo correcto. En otras palabras, lo que me estaba pasando es que se había caído un argumento y estaban temblando los otros que sostenían la fortaleza. El segundo argumento es que históricamente la han usado para manipular la fe. Este argumento es muy popular, todo el mundo lo dice, pero yo creo que ese argumento lo aprendí más como un miedo que se aprende por los demás. Y claro que es verdad que muchos la han usado para hacer fines en contra de la voluntad de Dios. Pero al empezar a leer yo descubrí que esto era un manual para vivir la vida y para conocer al Señor. Y que cada cosa que yo obedecía a Él realmente me traía una bendición o me libraba de un problema. Además, que esas muchas personas que me dicen que la Biblia no es verdad o que la Biblia tiene cosas que son malas, curiosamente nunca se la han leído toda. Y ahora que ya me la leí por primera vez toda, si yo tomara un cuaderno de apuntes para resaltar los versículos que van en contra de lo bueno, pues no me encontré ninguno. Por eso digo, es un temor aprendido a punta de chismes o lo que otro dice o lo que otro opina, y lo tomamos como una verdad experiencial, como si yo lo hubiera comprobado. Y hay que tener en cuenta que la Biblia puede ser un arma para destruir toda la oscuridad que hay dentro de nosotros. Pero cuando esta no es escudriñada a la luz del Espíritu Santo,
para el propósito de conocer al Señor, pues también puede ser usada para lastimar a otros. El tercer argumento, donde nadie puede dar fe de estos testimonios, como que existió el arca de Noé o el arca de la alianza, todo esto donde había milagros, caminantes en el agua, todo esto que pues, ¿dónde está? ¿Quién lo ha podido hacer? Cuando yo empecé ya a relacionarme más en los caminos del Señor y empecé a ir más a la iglesia, a ser amigos en la fe, empecé a encontrarme que, por ejemplo, en la Biblia dicen que había una mujer que sufría de flujo, más de 12 años, había gastado toda su fortuna tratando de sanar si no lo había hecho, y tocó el manto de Jesús y esto la sanó. Entonces, en cierto momento, cuando Pau se me enfermó, que le dio una trombosis de vena profunda, los médicos decían que esto no tenía una sanidad, solamente se tenía unos medicamentos para convivir con este problema. Ella estuvo en cama, en recuperación, duró 1 año, 3 meses con esto, pero así como esto apareció, desapareció. Y además, otras mujeres amigas que iban a la iglesia porque no podían tener bebés, porque tenían problemas en sus ovarios, cosas así, también hoy en día ya tienen su criatura. O también la mamá de una amiga que tenía cáncer y había una bola del grande de una pelota en su estómago. Y durante todo ese tiempo estuvieron haciéndole los exámenes para la operación y 1 semana antes, cuando ya le iban a operar, la pelota había desaparecido. Entonces yo dije, hombre, si Dios se tomó la molestia de causar estos milagros, esta sanidad, ¿para qué nos va a mentir de todo lo que ha pasado en la Biblia? ¿Y cómo menos vamos a creer que después de la muerte hay vida eterna? Yo sentía que cada milagro que el Señor me permitía ver me estaba reafirmando que su palabra era verdad y que todos los sucesos que habían pasado antes son verdad para los que vienen en el futuro. Y así, ¡prum!, otro argumento menos. Y el cuarto argumento de que es un libro fuera de moda o que no aplica para esta época porque es muy viejo, aquí hay algo muy interesante. Y es que nosotros tenemos 3 problemas en la vida. O son financieros, o son de salud, o son relacionales. Son los mismos problemas que toda la vida han existido. No existieron antes unos que ahora no, ni ahora nuevos que antes no. Que cambien las circunstancias son otra cosa. Antiguamente el problema era que un camello se le murió en el desierto. Ahora a usted se le va un carro en la carretera. Las circunstancias siguen siendo las mismas. Y los problemas, en Cristo puedes encontrar las mismas soluciones que ellos tuvieron. Entonces también fue el cuarto argumento que ya se acabó. Y ahora a mí eso me ha permitido que en mi mente se reemplazó de que la Biblia no era la palabra de Dios. Y ahora yo tengo la convicción de que sí, la Biblia es la palabra de Dios. Y tengo estos argumentos y muchos más que por no alargar este video pues no los voy a contar. Pero sí les voy a compartir otros testimonios muy interesantes de escuchar. Entonces, estos 3 tipos de problemas que podemos enfrentar, sea en lo financiero, en la salud o en lo relacional, también se dividen en 2 partes, internos y externos. Los internos son mi forma de pensar, cómo yo resuelvo una situación, cómo me comporto para no provocarlos. Y los externos son los que yo no puedo controlar, son un accidente, una calamidad, algo improvisto que ahora voy a tener que enfrentar. Y eso es una de las cosas que más te encuentras en la Biblia. El Señor trata de mostrarnos todos esos problemas que ya se han enfrentado en la historia y cómo en la fe y en la obediencia se lograron resolver. Por ejemplo, en Santiago 3 hablan del poder de la lengua, cómo esta al ser mal usada por un chisme puede ocasionar un grave problema. Eso me está mostrando que entonces ahí hay un problema interno, que es que cuando yo no me cuido de lo que digo, no soy sabio para hablar prudente o prefiero quedarme callado, pues puedo estar yo ocasionando un grave problema por mi culpa. Entonces, cuando nosotros usamos la lupa de la fe en compañía con la palabra y la revelación del Espíritu Santo, vamos a empezar a trabajar y a encontrar cuáles son esos argumentos o esos problemas internos que me siguen poniendo los mismos problemas día a día. Entonces, para no alargar más este video, espero que este capítulo te haya ayudado en algo y te convenza de ver el que viene. Para no alargarlo más, lo voy a dejar hasta aquí y te recuerdo que si necesitas una consejería personalizada, aquí puedes pedirla y que nos es de mucha bendición si nos das un me gusta, lo compartes o nos quieres regalar una ofrenda. Dios te bendiga.